Buenas, gracias por estar aquí una vez más. Agradezco a mis hermanos, a los amigos que siempre acompañan y los que nos acompañan también en forma en diferido, ¿verdad? En diferente momento. Continuamos desde aquí, nos hemos quedado en este punto, nuestra lección que tiene que ver con la ley perfecta de Dios. En este cuadro nos muestra un poco cómo Dios se comunicaba con Adán, ¿verdad? Uno puede imaginar que en aquel tiempo ellos dialogaban, conversaban, él podía hacer preguntas, él podría tener esa comunicación directa con el Señor y Dios le había instruido de qué es lo que tenía que hacer en ese lugar, recordando un poco esa responsabilidad primeramente suya, ¿verdad? De Adán, también la institución del matrimonio y por supuesto la familia. Lo que vamos a ver en esta noche es eh, acerca del hombre, o sea, qué tan bueno es el hombre para establecer leyes, porque ese es el tema central de esta lección, la ley perfecta de Dios. ¿Puede el hombre realizar leyes buenas? Esa es la pregunta. Y vamos a ver nosotros en esta lección, en esta noche, algunos aspectos que nos ayudarán a entender, o mejor dicho, a calibrar, o sea, para que podamos tener una mejor apreciación acerca de lo que es correcto o lo que es incorrecto. Entonces vamos a arrancar entonces con eh, esta pregunta. La pregunta dice, ¿es el hombre lo suficientemente bueno como para hacer buenas leyes? Bueno, analizando la situación del hombre, es decir, el estado en que se encuentra el hombre desde el punto de vista de la palabra de Dios, mencionamos, por ejemplo, Romanos 3:23, dice que todos los hombres, absolutamente todos los hombres, han pecado y están separados de Dios. Por lo tanto, están en una situación caída, en un estado separado de Dios, en la vieja naturaleza, la naturaleza caída o la naturaleza pecaminosa, que de continuo hace el mal, piensa el mal, ¿verdad? Hace el mal, siente el mal. Em, entonces, puesto que toda la humanidad está caída, no podemos usar como parámetro al hombre, o sea, a nosotros mismos, como una medida de lo que es normal, entre comillas, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque nacemos en pecado. Todas nuestras acciones de continuo es el mal. O sea, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, ¿verdad? Todos nos hemos desviado del propósito de lo cual Dios nos ha diseñado. Podemos decir que el hombre de por sí no es suficientemente bueno para hacer buenas leyes, excepto, excepto si conoce al que hizo la ley, ¿verdad? Excepto si conocemos ese mensaje que transforma el mensaje de Cristo. Si conocemos al mismo Cristo, ahí hay diferencia. Por supuesto, su palabra, ¿verdad? Esa ley perfecta de Dios. Analizando entonces el hombre, su situación caída no puede ser un parámetro para decir nosotros decimos lo correcto. ¿Por qué? Porque somos seres falibles. Vamos a ilustrar esto, ¿sí? Por ejemplo, si en una cárcel se realizara una encuesta con la pregunta ¿cuántas veces eh, la persona que está en la cárcel se ha metido en un problema, en un pleito, en una pelea el mes pasado? La cifra promedio, por decir una cifra, ¿verdad? Hipotéticamente hablando, que los prisioneros digan 4 veces por semana. Entonces, una persona que conoce de leyes o estudia leyes, un abogado podría decir que si el promedio es de 4 golpes o peleas a la semana, entonces la ley debería decir que todo aquel que no tenga más de 4 golpizas a la semana debe ser castigado. ¿Entienden lo que estamos tratando de explicar? Sí, no podemos nosotros basarnos en cuanto a cuánto se hizo o cuántos golpes uno recibió para determinar un parámetro, porque eso a la sociedad no le es provechoso, ¿verdad? Los golpes o las peleas.
Entonces el número de golpizas en la semana no debería ser un parámetro para decir esto es lo recomendado, ¿verdad? O la ley va a castigar si tiene tantas peleas. ¿Y por qué decimos esto? Porque, así como al principio mencionamos, el hombre en sí está en una situación caída o separado del creador. Aunque 4 veces a la semana podría ser un promedio en ese lugar, ¿verdad? Esta cifra no es aceptable ni tampoco deseable en la sociedad. Lo que la sociedad necesita no son golpes. Por lo tanto, usar el promedio de la cárcel como referencia no es apropiado. No es apropiado. Estamos haciendo una ilustración. Del mismo modo, usar lo que la gente caída considera como el estándar de normal o promedio o deseable no conduce a lo que verdaderamente está bien o es bueno a los ojos de Dios. Ahora, ¿qué estándar puede usar el hombre caído para dictar leyes? O sea, ¿cuál es el parámetro? ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta para dictar las leyes? Cada uno decide su propio estándar del bien y del mal y lo discute. Lo que está bien y lo que está mal es lo que la mayoría cree, ¿sí? Son puntos de vista y por supuesto teniendo en cuenta el principio, ¿verdad? De que toda la humanidad ha dado la espalda al Señor, ha caído, no se puede usar como un parámetro. Entonces lo que necesitamos realmente es calibrar, vamos a decir, nuestra vida, nuestra sociedad y qué es necesario. Y vamos a ver un poquito qué es lo que necesitamos para calibrar. Lo que necesitamos no es un promedio para calibrar lo que es aceptable, sino una herramienta de calibración para saber qué es aceptable. La calibración es una comparación. ¿Sí? El estándar de calibración es normalmente un estándar nacional que la gente acuerda seguir. Para poner un ejemplo muy simple, digamos que que el reloj de tu sala marca las 12:20, posterior al meridiano, ¿verdad? Después del mediodía. Tu reloj de pulsera marca las 12:23 pm. Y el reloj de tu dormitorio las 12:25. Como te darás cuenta, ninguno coincide. La pregunta es, ¿cuál es el correcto? O sea, ¿cuál vas a usar como un parámetro para decir, voy a coincidir con el que está en la sala, o el que está por mi pulsera, o el que está en el dormitorio? Entonces, una persona puede comprobar su reloj comparando con el horario universal coordinado, la UTC, por sus siglas en inglés, ¿verdad? Un horario estándar basado en el tiempo atómico internacional. Entonces, este UTC, o el horario universal coordinado, me ayuda para coordinar los demás horarios, ¿verdad? Para calibrar o comparar a la hora de tus dispositivos con la hora precisa. Así como vemos aquí en este cuadro, el reloj eh, de la sala de estar, el reloj de pulsera y el reloj del dormitorio. ¿Por qué? Porque tenemos un parámetro. Bueno, esta es una ilustración. Ahora vamos al punto. De forma similar, bueno, Dios ha dado a la humanidad herramientas de calibración. Ahora, ¿cuáles son esas herramientas de calibración? Bueno, vamos a ver ahí, vamos a prestar atención. ¿Cuáles son esas herramientas de calibración? Ahí vimos lo del reloj, de pulsera, del dormitorio, de la sala, y teníamos que tener una referencia que nos sirva de parámetro. ¿Cómo sé lo que está bien? ¿Cómo sé lo que está mal? Entonces Dios ha dado, y acá viene lo importante y el principal, y sobre esto vamos a hablar brevemente, esas herramientas que le ha dado al hombre para calibrar. ¿Cuáles son? La ley, Jesucristo, la palabra de Dios. Veamos el primero, la ley de Dios. La ley de Dios fue dada a los israelitas. Era su punto de referencia
para lo que estaba bien y lo que estaba mal. Fue dada por un Dios santo, justo, amoroso, cuyas leyes son un reflejo de su carácter. Jesús también es el estándar de calibración. Él no es un hombre caído para tener en cuenta, ¿verdad? Él no es un hombre caído, es perfecto y debemos compararnos con él para saber si obramos bien o mal, con justicia o sin justicia. De hecho, que la voluntad de Dios es que sus hijos, nosotros quienes creemos en él, seamos semejantes a Jesús, que lleguemos a esa medida, a la estatura de la plenitud del Señor Jesucristo. Por eso en Hebreos 12 nos recuerda, verso 2, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, así como Pablo les hizo recordar a los de Colosenses que tenían que tener la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por ejemplo, si queremos saber cómo es el amor, entonces tenemos que estudiar la vida de Jesús, porque ahí vamos a conocer, vamos a descubrir esa dimensión del amor de Dios, ¿verdad? Vamos a conocer qué es lo que implica ese amor de Jesús. Y vemos que él actuaba, él tomaba decisiones, corregía, hacía duras reprimendas. ¿Por qué? Porque él era y es y seguirá siendo justo, ¿verdad? Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Mucha gente rechaza esto. En cambio, se hacen a sí mismas el estándar de calibración. O sea, mucha gente rechaza a Jesús y dice, no, lo que yo digo es lo que está bien, lo que yo hago es lo que está bien. Y no deja que el Señor sea quien, vamos a decir, calibre su vida. Eligen confiar en sus propias ideas. Ideas que pueden ser copiadas, ideas caídas, o a veces basa en su experiencia personal o quizás en una opinión. Se hacen a sí mismas la máxima autoridad y juzgan a Jesús. Sin embargo, si creemos que Jesús es Dios y que Él es justo, que Él es amoroso, infinitamente perfecto y juez supremo del bien y del mal, entonces, siempre que nos encontremos con algo sobre Jesús que no podamos entender, necesitamos reconocer que ni nosotros ni nuestras mentes están bien. Entonces debemos orar con humildad y pedir a Dios que dé a nuestras mentes caídas discernimiento, comprensión al seguir estudiando la vida de Jesús. No debemos anunciarnos o autoproclamarnos como jueces o la máxima autoridad. Ahora veamos el punto número 3 y final. Para calibrar nuestra vida, la ley del Señor, el mismo Señor Jesucristo, la palabra de Dios, es la herramienta de calibración, porque corrige nuestras ideas, nuestros pensamientos erróneos. Sin ella no podemos saber quién es Dios ni interpretar la vida y el evangelio correctamente. ¿Cómo es el hombre? El hombre es muy limitado, tiene limitaciones, es finito, tiene una experiencia limitada y una capacidad de razonamiento defectuoso. El hombre no puede crear leyes buenas. ¿Por qué? Como al principio hemos dicho, por su estado caído. Entonces la gran pregunta es, ¿y cuál va a ser el parámetro? O sea, ¿qué estándar puede usar el hombre caído para dictar leyes? Y ahí vienen las preguntas nuevamente. Cada uno decide lo que está bien, lo que está mal, lo que bien le parezca, o se elige lo que la mayoría cree, o el 51% de lo que la gente diga en su mayoría. ¿Eso va a ser correcto? ¿O realmente lo correcto será lo que la palabra de Dios enseña, lo que Dios mismo enseña a través de Jesucristo, ¿sí? A través de los profetas, de los apóstoles? Y cuando hablamos de profetas nos referimos al Antiguo Testamento y a los apóstoles en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sobre la cual vemos toda la enseñanza que tenemos hoy en día y lo tenemos en nuestras manos, que es la palabra de Dios.
Finalmente, el último párrafo dice, la ley verdadera solo puede provenir de Dios, no del hombre caído, no del hombre limitado. Al dictar leyes, las naciones gentiles harían bien en modelarlas a las leyes de Dios, porque Dios es justo, Dios es santo, y las leyes que Él hace están en línea con su carácter perfecto. Ok, para finalizar, me gustaría hacer una pequeña ilustración. Cuando usted y yo compramos un electrodoméstico nuevo que no sabemos cómo utilizar, normalmente pedimos a un técnico o a alguien, quizás de la casa de donde compramos, ¿y cómo funciona esto? ¿Y cómo se prende esto? ¿O cómo se apaga? ¿Dónde le doy para que funcione? Entonces te entregan un manual de instrucciones, porque ahí usted puede saber si la llave, la perilla debe estar en 220 o 110, ¿verdad? Para empezar. Porque el que no sabe y no lee el manual de instrucciones, quizás en la primera ya esté liquidando, fundiendo, descomponiendo el artefacto. Entonces ahí tenemos el manual de instrucciones que nos permite aprovechar al máximo ese electrodoméstico. Llámese una licuadora. Bueno, todos sabemos cómo funciona, pero si es la primera vez que lo estamos teniendo, o cómo funciona una lavarropas, ¿sí? Las que son modernas, porque son digitales y que hay que presionar. ¿Cuál presiono? ¿Y qué otro, dónde le agrego el polvo del jabón? ¿Dónde le agrego el suavizante? Entonces tengo que saber el manual, porque si uso mal, puede que en la primera, chao, ¿verdad? Que se me descomponga. O sea, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? De la misma forma, así como calibrar el reloj, o sea, necesitamos un parámetro para que nosotros podamos disfrutar de nuestra vida al máximo. Necesitamos conocer el manual de vida, y el manual de vida es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí encontramos que Dios nos hizo a nosotros con un propósito. Ahí encontramos el plan de Dios, y el plan de Dios es salvar a la humanidad, a esa humanidad que está caída, que está apartada, que está lejos del Señor a causa de su desobediencia, ¿sí? Y que Él mismo ha establecido la manera, el camino, y sabemos que Jesucristo es el camino. Y Él dijo, yo soy el camino, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo le invito para que lea la Biblia, para que considere la Biblia como manual de vida. Si usted es creyente en Cristo, si usted dice que confía en el Señor, entonces tiene que conocer su palabra, y que la Biblia sea nuestra norma de fe y norma de conducta, que moldee nuestra mente, nuestro corazón, ¿verdad? Y que a través de ella podamos conocer más a Dios, y que nuestro corazón esté en sintonía con el Señor. Yo confío, estoy seguro de que si hacemos eso, podemos ser personas que puedan ser de bendición a otros y no quebranto a otros, no mal ejemplo a otros. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. El próximo tema va a ser amar a Dios significa obedecerlo. En nuestro próximo encuentro de Interconectados, muchísimas gracias y terminamos por hoy. Saludos a todos, bendiciones.